Muy buenas tardes, hermanos. Espero en Dios que seamos todos y estemos todos bendecidos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recuerden que el libro se llama Llamados, Elegidos y Fieles. 3 aspectos distintos que hemos estado tomando en cuenta para las lecciones. Llamados, los elegidos y los fieles. Ya hemos hablado en otras ocasiones cómo Dios tiene sus caminos para hacerle el llamado a las personas. Diferentes caminos. A veces ni creemos, ni nos imaginamos, pero en fin, así es. Dios, la lógica de Dios es muy diferente a la de nosotros. También Él elige a diferentes tipos de personas de acuerdo a su voluntad. Y hoy vamos a ver un aspecto que quizá a veces lo leemos someramente, no le damos el realce que debe darse, puesto que es palabra de Dios y se encuentra en los libros de nuestra Biblia. Y a veces diferimos humanamente en la óptica que nosotros apreciamos de ese texto. Como hemos escuchado en nuestro mensaje, pero precisamente, a veces nosotros tomamos distintos aspectos de un tema bíblico y lo interpretamos a nuestra manera muy personal. Sin embargo, el consejo está en la reunión, en congregarnos, en aprender unos de otros. Y en estos casos debemos acercarnos a nuestros hermanos mayores, a quien tiene más experiencia, a quien ha interpretado más a fondo la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos explique, para que podamos entenderlo y no divagar. En esta ocasión vamos a hablar de Ruth. ¿Quién no ha escuchado a Ruth? ¿Quién no ha leído algunos pasajes que nos hablan de una vida de una mujer y que tomó las cosas como le iban sucediendo? Aceptó consejos de quien estaba alrededor, enfrentó situaciones peligrosas y desalentadoras también. Pero parece ser que el autor no resalta lo que nosotros debemos ver como el objetivo principal o el tema principal de ese libro. En esta lección vamos a conocer las diferentes etapas de la vida de Ruth y el vínculo afectuoso entre Ruth y Noemí, su suegra, y además trazar la genealogía de David. Muy bien, hermanos, vamos a orar para que Dios ponga en nosotros mente, corazón abierto y podamos edificarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este día, Señor, curiosamente, al levantarnos, te damos honra y gloria. Celebramos el día de nuestro Padre Celestial, aquel Padre que nunca nos abandona, aquel que siempre está con nosotros, aquel que nos muestra la obediencia
y el camino que debemos seguir nosotros. Posteriormente, Señor, te damos gracias por permitirnos también celebrar a nuestros padres aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que los bendigas, que seas tú con ellos, que encuentren en tu palabra la forma de dirigir sus vidas, porque primero, Señor, debemos amarnos nosotros para poder amar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y después, amar a todos, Señor, como tú nos has ordenado. Permite que así sea. Entra en nuestros corazones, bendícenos, Señor, supervisa nuestra vida, danos luz en nuestro andar y que podamos ser bendición para otros. Gracias a ti, Señor. Bendito seas. Te invitamos a estar con nosotros este momento para que lo que digamos sea solamente palabra tuya y estés contento y feliz de que así lo hagamos, tus hijos, al reunirnos, congregándonos, escudriñar tu palabra y conocer más de ti. Bendito seas, Señor, y gracias te damos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, de este libro de Ruth, nosotros lo podemos leer rápido. Yo creo que ni 15 minutos nos lleva a leer los 4 capítulos que contiene este libro. Y podemos probablemente no percatarnos, dado que el autor de este libro no enfatiza el punto principal, el profundo significado que es ese afectuoso vínculo entre Ruth y Noemí. De paso hay que decir, nuera y suegra. Ese vínculo de amor y de respeto. Este amor familiar se ahonda, es más profundo en el sufrimiento. Ese sufrimiento que es raíz de este libro, pero ofrece esperanza para toda aquella gente que enfrenta circunstancias difíciles. Veamos en el desarrollo de la vida de nuestras 2 mujeres cómo el ambiente, la sociedad estaba muy deteriorada. Era la época de los jueces. Y la mayoría de los jueces habían perdido el camino, se habían olvidado de Dios. Dirigían, claro, al pueblo. El pueblo los requería, porque en un momento fueron edificadores del pueblo. Sin embargo, al paso del tiempo, la relación con Dios se fue deteriorando. Lo hemos visto, ya vimos nosotros, por ejemplo, cómo el pueblo de Judá lloraba cuando Dios los mandó al exilio. Lloraba porque añoraba lo que tenía tan bonito y tan placentero en Sión. Pero Dios no lo hizo con mala intención, al contrario. Ese pueblo que exilió, con un pasaje a Jeremías, al presentarle una canasta de higos, le dijo, hay higos buenos, hay higos malos. ¿Qué haces? Pues quitar los higos malos para que no contagien. Dios dijo, no, estos higos malos los voy a mandar al exilio para trabajar en ellos, que ellos me vuelvan a reconocer, sean edificados y regresen, porque les prometo, voy a regresarlos. O sea, no era así nada más de decir, los hijos malos ya los mandó al exilio, por malos, por desobedientes, no. Dios tenía un propósito. Bien,
El pueblo estaba en esa situación. Ya estaban adorando otros dioses. Ya estaban comportándose según su propia manera de pensar y de ser. Entonces, pues eso nos ayuda a entender esta etapa en la historia bíblica y a entender una siguiente etapa en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios? Pedían rey, les dio reyes. Les dio rey. Pero al principio no les fue tan bien. Sin embargo, el trasfondo de este cambio de gobierno aparece en el primer rey, Saúl. ¿Verdad? Todavía no venía la gloria de los reyes para el pueblo de Israel. Saúl. Otro estudio interesante del libro de Ruth nos habla de una historia encantadora del tiempo de los jueces, un tiempo difícil, pero una historia encantadora que muestra en la vida de Ruth y su familia un aspecto más suave y más esperanzado. Veamos, comunidades desplazándose por la sequía, por la guerra, por el hambre, por enfermedades. Así se encontraba el pueblo de Judá. Noemí, que es el primer personaje que nombramos, Noemí, su esposo, sus hijos, o sea, Noemí y su familia salieron de ese lugar donde otrora fluía leche y miel, buscando una mejor vida, como lo vemos nosotros en la actualidad. Hay desplazamientos, hay problemas en las comunidades, familias enteras, pueblo entero se desplaza, buscando una mejor vida. Y curiosamente, y a veces no nos percatamos, se fue su esposo, Noemí y sus hijos. Muy bien. En ese lugar donde se fueron a instalar primero, fue junto al pueblo moabita. Ese pueblo no veía bien a Israel. Era enemigo de Israel. Sin embargo, allí encontró lugar. Primera cuestión que resaltamos, se fue a un lugar que Dios no le tenía permitido. Sin embargo, ahí fueron. Segundo, sus hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, lo que Dios tampoco permitía ni quería. Sin embargo, lo hicieron. O sea, ya vemos ciertas condiciones en la interesante vida de esa familia donde se fueron a un lugar que no era el adecuado. Sus hijos se casaron con 2 mujeres que no eran propiamente lo que llamamos en nuestra Biblia el yugo igual, sino que era un yugo desigual. Bien, sucedió. Murió el esposo. Murieron los 2 hijos, se quedó la viuda con 2 nueras, 2 nueras moabitas. Sin embargo, vemos que al haber enviudado Ruth, se encontró con una realidad no anticipada. Cabe decir, Ruth era esposa de uno de los hijos de Noemí, así como también Orfa, otra mujer que también se nombra en este libro, era esposa del otro hijo de Noemí. Ellas eran las 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Esta realidad que ahora enfrentaban las viudas, en el antiguo y cercano Oriente, no era muy bien aceptado,
¿Por qué? Porque no había, como hoy, programas en los cuales se apoyaba o se ayudaba a las viudas. Ya ven que ahorita en la actualidad hay programas del gobierno que ayudan a las mujeres jefas de familia, a las viudas, a los discapacitados, a los que están en extrema pobreza, etcétera. En la actualidad sí hay programas que buscan un beneficio para ciertas personas vulnerables. Sin embargo, en ese tiempo no. No había programas sociales que brindasen ayuda a las viudas, a los desamparados. Ruth y Noemí perdieron todo. Todo. Solamente les quedó su deseo de cuidarse mutuamente, que es un ejemplo de sabiduría humana y de provisión divina. Ese deseo de cuidarse mutuamente. A Noemí la querían mucho sus dos nueras, porque era muy sabia y temerosa del Dios de Israel. Aunque ellas eran moabitas, aunque ellas en su juventud previa adoraban a otros dioses, habían sido enseñadas de otra manera. Sin embargo, a Noemí la querían mucho. Después, habiendo oído Noemí que en Belén, que era el lugar de su procedencia exacta, había prosperado y Dios lo había visitado, se dirigió allí con Ruth y con Orfa, sus dos nueras, a quienes les decía: regrésense, vuelvan con sus padres, con su madre, porque había una costumbre que con la madre, vuelvan con su madre, rehagan sus vidas. Orfa, una de las nueras, la escuchó, la bendijo y se despidió. Ruth no. Orfa, la palabra de Dios ya no habla más de ella, solamente que se regresa a sus antiguos dioses. Ruth no. Resaltamos aquí Ruth y Noemí, amigas improbables, una joven y otra en el extremo de su madurez. No decimos una anciana, en el extremo de su madurez. Y no decimos una anciana a pesar de que se oiga suegra, por algunos comentarios que se hacen dentro de los pasajes donde nos muestran que ella todavía podía engendrar hijos. Pero ella lo anteponía a sus nueras diciéndole: si yo me caso, tengo hijos, van a esperar ustedes a que crezcan para que ellos se casen con ustedes. Por eso ella les exhortaba diciendo: no se esperen, regrésense, rehagan su vida ahorita que están jóvenes. Una era suegra y la otra era la nuera. Eran de dos mundos distintos. ¿Quién podría reunirlas? Se pregunta uno, siendo tan distintas. Habían perdido todo. Nadie podría defenderlas. Solo se tenían la una a la otra. Sin embargo, hay que resaltar, no era dos mujeres contra el mundo, no. Más bien, estaban en la situación de dos mujeres buscando un hombre que las cuide, que las proteja. Se oye así medio raro, sin embargo era la costumbre. Ellas al enviudar, quedaban desamparadas y no había nadie quien viera por ellas. Solamente, y la Escritura nos lo dice, deberían de ser redimidas por un pariente.
Normalmente, por eso Noemí le decía a sus nueras, rehagan sus vidas, porque normalmente se muere uno de los hermanos y la viuda debe de unirse en matrimonio a otro de los hermanos de la familia. Entonces, el hermano, por orden, el hermano mayor y luego los que siguen, dependiendo del que haya muerto, se hacían cargo de la viuda, teniendo familia. Y luego se extendía, es decir, a los familiares cercanos se extendía esa orden de hacerse cargo de las viudas y desamparados. Pero Noemí veía su situación, no les podía ofrecer mucho. Las dos nueras, todavía en edad de rehacer sus vidas por su juventud, pues eran exhortadas por Noemí, porque Noemí era una mujer sabia y de experiencia y temerosa de Dios. Bueno, siguiendo en la lectura del libro de Ruth, encontramos que Ruth tiene una iniciativa directa de hacer algo, un trabajo, por instrucciones de su suegra. Ubica a Boz, otro personaje. Después vamos a saber que Boz, así se llama, B-O-Z, Boz, era un pariente del esposo de Noemí. Bien, fíjense, ubicó a Boz, cuando oscureció, se arrastra a los pies de Boz, que está dormido, se acuesta a sus pies. Cuando Boz despertó, sin decir, muestra con esa acción Ruth que lo quería como marido. Halagado Boz hizo los preparativos legales para casarse. Estas expresiones que estoy haciendo son resumidísimas del hecho que sucedió. Sin embargo, hay su trasfondo. Detrás de la elocuente historia de Ruth hay un ayudador invisible. No aparece en el relato, pero no dudaban que la vida procedía bajo la dirección de Dios. Ruth declara en el versículo 17 del capítulo 1 de Ruth lo siguiente: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso lo declara Ruth. Y Noemí declara en el capítulo 2, versículo 20, le dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. O sea, había un ayudador invisible. Como les digo, no lo resalta en el libro, porque el libro se centra más bien en la historia de la vida de Noemí y Ruth. Después, el Señor dio un hijo varón, y ya terminaron felices. Se llenó de satisfacción todo el mundo. Eso es muy, muy corta y muy breve. Sin embargo, el plan de Dios va más allá. Va más allá de Ruth y de Noemí. Utiliza a la moabita
del pueblo odiado de Israel, para producir el rey más grande de Israel, David. Para los que pensaban que el amor de Dios era solo para el pueblo de Israel. Ya lo habíamos visto anteriormente, no sé si se acuerden, porque ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Rahab, la ramera, la que auxilió, la que ayudó a los espías. Viene en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque David está en la genealogía del hijo de Ruth y Boz. Y ahí sigue hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ya hablando acá en el Nuevo Testamento, él detalladamente dice el trato que debe recibir una mujer cuando queda desamparada, sin la protección del esposo. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 5, del 3 al 6, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ruth podía regresar a la casa de sus padres o a la casa que tenía con su marido, como lo hizo Orfa. Ruth prefirió seguir a su suegra hasta la tierra de Judá. Cuando Ruth expresa, tu Dios será mi Dios, muestra que Noemí les había enseñado el Dios de toda la tierra y la semilla había sido sembrada, sobre todo en Ruth, que se dejó guiar por su suegra, aconsejándola al decirle que, puesto que has empezado tu labor en el campo de ese hombre, no te apartes de ese campo. Quisiera que cuando lean el libro de Ruth, en sus 4 capítulos, no se van a tardar, van a ver cómo se desarrolló todos estos episodios. Ahorita les quiero resaltar algunas cualidades de los participantes, así como el bendito mensaje que Dios nos quiere dar a través de este relato. Cuando vemos también que la conversación de este rico hacendado, Boz, con sus empleados muestra que él era también un hombre piadoso. Noemí le da un consejo que no era impropio, ni de aquellos tiempos, ni de las costumbres sociales de la época, para demostrarle a Boz que le amaba. Lo encontramos en Ruth, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Boz reacciona demostrando que él se había fijado en ella para hacerla su esposa, pero no tenía el derecho legal existente, pero encontró la forma. Pensaríamos que Ruth era una mujer de edad madura, pero era una viuda joven. Ahí resalta una palabra en hebreo que es Naharat, y la encontramos en Ruth 1:12, que dice, Ruth les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido,
Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, estaban jóvenes. Ahí Noemí se refiere mucho a la edad de sus nueras, especialmente de Ruth. También Booz se refiere a ella, que no va en busca de los jóvenes, aunque sean pobres o ricos. En Ruth 3:10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. En el episodio donde ella se arrastra a los pies de Booz, que está dormido, se acuesta a sus pies y se cubre con su manto, era parte de un ritual que el antiguo pueblo hebreo tenía, porque eso significaba, 1, que quería ser esposa, 2, que quería la protección, o sea, el cubrirse quería la protección. Y cuando Booz se despierta, ve la situación, también la cubre, o sea, prácticamente se sella el trato de que sí, te quiero como esposa. Eso era parte de un ritual, que es una costumbre en ese tiempo, que Noemí la conocía, que exhortó a Ruth para que lo hiciera y demostrara su amor. Y gracias a Dios, así sucedió. En el antiguo cercano oriente, cuando una mujer enviudaba y no tenía dependencia, quedaba desamparada. Y se agudizaba más cuando la viuda era extranjera en un país que no era el suyo. Esa era la realidad de Ruth. Sin embargo, el caso de Ruth y Noemí es un ejemplo de obediencia, en que las exhortaciones de Cristo a través de los evangelios debe aplicarse no solo al marido, sino también a los demás familiares. ¿Han escuchado eso? Dicen, no nos casamos, no me caso con mi esposo, me caso con toda la familia. Lo mismo el esposo dice, no me caso con mi mujer, me caso con todos, porque la realidad así es. Sin embargo, esa obediencia debe aplicarse a los demás familiares, sobre todo cuando la suegra es de carácter piadoso y tiene más experiencia que la nuera, que es una recién integrada a la familia. La atención y obediencia con su decisión a la suegra en el camino a Belén produjo en Booz que se cumpliera en su descendencia llegar a ser tatarabuelo del rey David y antecesora del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. A pesar de todo, Ruth se comportó como una mujer dotada de sabiduría. Se deduce de ese seguimiento obediente a los sabios consejos de su suegra, su anciana suegra, Noemí. Le dijo que solo saliera con las criadas de Booz, que no dejara de ir a trabajar o a recoger el grano a ese campo, nada más, que no anduviera en otro. Te lavarás, te ungirás y te vestirás con tus vestidos y no te darás a conocer hasta que él haya acabado de comer y beber cuando se acueste.
descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Ruth había declarado, tu Dios será mi Dios. Lo había declarado ante su suegra y ella estaba cumpliendo el ritual o lo que encontramos en Deuteronomio también, el procedimiento que se hacía para poder demostrar el amor a una persona. Siguiendo esta ley mosaica, le llaman, ley mosaica del Levirato, la ley de Moisés que se encuentra en, que la enseñaba el pueblo levita, como los sabios consejos de su suegra, optó por contraer nupcias con vos, aunque él no se encontraba en el primer orden correspondiente de ser quien debía casarse con la viuda moabita. Él no era el primero, vamos, que podía redimir. Había otro pariente que tenía el derecho. La narrativa de Ruth describe un desenlace feliz. Habiendo investigado la vida de Ruth en medio de una tierra ajena y extraña, podemos decir que sus acertadas decisiones la hacen ser una mujer virtuosa. Nosotros aquí encontramos un ejemplo de amor y respeto de una mujer extranjera vinculada a una familia piadosa de Belén. Se reprodujo de padres a hijos, y así será con los que, imitando la decisión de Ruth y el amor y obediencia a los padres del esposo, son vinculados y unidos a las bendiciones que Dios ha prometido a los hijos de los hijos en largas generaciones. El objeto principal del autor era el de conservar la memoria de un interesante episodio doméstico y trazar la genealogía del rey David. Es evidente que están omitidas muchas generaciones enteras y solo los principales personajes son mencionados. En el lenguaje de las Escrituras se dice que los abuelos engendraron a sus nietos sin especificar los eslabones intermedios. Hermanos, algunos literatos dicen acerca del libro de Ruth como una historia hermosa. ¿Y qué mujer no ha vibrado sus fibras más íntimas al observar la fidelidad, el amor y el respeto que Ruth rindió a su suegra? Y la conversión que en ella se realizó al exclamar, al declarar, a donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Ese vínculo tan grande de amor y respeto que Dios es el que nos enseña, que Cristo nos mostró con muchos ejemplos, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde Él nos habla de amor, obediencia, respeto, apoyo mutuo, ayuda mutua. Y aquí, viendo este episodio familiar, no queda más que reconocer, allí estaba Dios, allí estaba, y prueba de ello que utilizó a una mujer
de un pueblo idólatra para trazar la genealogía hasta nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esa es la lección de hoy. Si tienen algo que comentar, lo comentamos. Bien. Si no hay algo que comentar, que Dios me los bendiga a todos y vamos a despedirnos con una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento en que hemos encontrado en tu palabra un episodio feliz, un episodio lleno de alegría, no sin antes haberse matizado con sufrimiento. Pero reconocemos que tú tienes un plan divino, Señor, y gracias a Él podemos tener esperanza, vivir esperanzados en que en el futuro que tú nos tienes ya prometido, Señor, podamos alcanzarlo. Reconocemos que no nos has dicho que seguirte a ti sea un camino lleno de rosas y lleno de solamente alegría. No, sabemos que hay sufrimiento, que hay trabajo que hacer, que no es tan sencillo. Sin embargo, tú nos has invitado a que te sigamos y tu promesa es que tú nos llevarás hasta donde nos has prometido. En esa confianza te seguimos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.